Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. En esta mañana me encuentro un poco afónico, pero con la poca voz que me queda, quiero intentar llevar el mensaje de estas lecturas que son impresionantes. Es lunes y es la semana 26 del tiempo ordinario y el Señor quiere amonestarnos, quiere seguir trabajando con nuestro carácter, ayudarnos a crecer en santidad. Estamos también celebrando el cumpleaños de nuestro obispo, el señor obispo Monseñor Ángel Luis Ríos Matus. Estamos rezando para que su ministerio sea santo, en su episcopado logre que las ovejas del redil de la diócesis de Mayagüez tengan el encuentro personal con Cristo en este mundo y encima puedan gozarse también de la vida eterna. Que sea inmensamente feliz en su cumpleaños y el resto de su vida, y que se deje usar por Dios como aquel hombre de Dios que lleva a los hombres y mujeres a Dios. En este lunes de esta semana 26 del tiempo ordinario, la primera lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versos 6 al 12. Es uno de los textos quizá que en mi vida yo más he enunciado, más he citado, pues por la importancia que tiene para nuestra fe. Comienza San Pablo de esta manera su texto de hoy. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los han perturbado a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que sucede realmente? Pablo llega al pueblo de los Gálatas y predica el evangelio de Cristo como es su costumbre. Consigue varios adeptos, los necesarios, gente que no aceptó el evangelio y está bien, es en libertad. Predica con poder, funda allí una iglesia, se va dejando líderes a la cabeza. Y luego poco a poco se va enterando de los problemas que están enfrentando y por eso es que escribe estas cartas. ¿Qué quiere Pablo en esta carta? Primero, regañarlos, no lo podemos negar, llamarlos a capítulo. Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. Le predicamos el verdadero evangelio, el de la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, el que hemos ido recogiendo poco a poco para que a ustedes les llegue íntegro y les sirva para salvación de sus almas. Se lo predicamos con poder, se lo enseñamos con amor y confiamos en que ese evangelio había hecho ya carne en ustedes. Sin embargo, aparecen unos disidentes, unos profetas enviados por ellos mismos, unos pastores no enviados por Dios ni por su iglesia. Le predican otro tipo de evangelio acomodaticio, ficticio, fácil, que apela a los sentimientos, que los asusta con el fin del mundo, que es espectacular, que hace unos prodigios y unos signos que parecen más actos de magia que otra cosa, quizá con una música determinada y otras cosas puramente sentimentales, y ustedes se dejan arrastrar perdiendo la verdadera fe, yéndose con otros evangelistas, buscando otro evangelio. Pero mira lo que inmediatamente Pablo va a aclarar. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. No existe otro evangelio. Existen falsos profetas, pseudo pastores, predicando un evangelio contrario, o el evangelio de Cristo acomodado a conveniencia, o el evangelio de Cristo pero como un negocio. Y esos no vienen en nombre de Cristo. Luego Pablo se va a poner un poquito más enérgico, pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. El texto realmente dice anatema sea, o sea, maldito sea. No le creas, sea maldito el que te proclame un evangelio distinto que el que la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro ya te ha predicado.
Por lo tanto, tú como oveja tienes que tener el oído bien puesto en tierra para poder diferenciar la voz de Cristo, que no viene ni a asustar, ni a hacer espectáculo, ni a nada por el estilo, viene a salvar almas, versus la voz disidente de los pseudopastores, de los falsos profetas y falsos pastores que quieren la oveja para trasquilarla, sacar su lana, su carne y su leche, y no le importan sus almas. Por eso Pablo va a seguir de esta manera. Aunque venga un ángel del cielo, yo mismo si viniese y les predicásemos un evangelio distinto del que le hemos predicado, maldito sea. Se lo acabo de decir y se lo repito, o sea, para que conste, no debe quedar duda, lo que estoy diciendo es la verdad de la verdad. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Luego Pablo les hace ver que él no está allí para impresionarlos, para atraerlos hacia él, ni para agradarles ni siquiera. Está allí para cumplir con el mandato de Dios. Mira en qué palabras lo dice. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. El predicador no va a predicar lo que la gente quiere escuchar, lo que le gustaría. No va a prometer cosas en el vacío que el Cristo mismo no ha prometido. No va a declarar absolutamente nada, porque aquí lo único que declara es el Cristo de la gloria. Y tú y yo no somos nadie para ponerle palabras en la boca a ese Cristo. Es Él quien pone su palabra en nuestros corazones. Por lo tanto, no estoy tratando de agradarles, estoy tratando de salvarles. No le voy a predicar lo que les gusta, no voy a jugar con sus sentimientos, no voy a utilizar cosas secundarias para atraerlos, que la palabra de Dios tiene que ser suficiente y bastante para que vuelvan a la casa de papá. ¿Cómo concluye por hoy? Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y no pueden hacer un pastor hoy predicar un evangelio distinto y decir que ese es el verdadero y el que Cristo le entregó a Pedro era falso, nulo o no servía. Eso es inmoral para empezar, pero sobre todo va contra todo pronóstico de salvación y contra toda ley sagrada. Además de ser un escándalo, inclusive puede rayar en blasfema. Como dice el salmista de hoy, que está tomado de Salmo 1, y es lindo lo que nos va a decir. Tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Qué hermoso, realmente qué hermoso es lo que nos dice el Salmo de hoy, y que lo tenemos que buscar y leerlo en el corazón para poder aplicarlo a nuestra vida. El evangelio que tenemos a nuestra consideración, el que la iglesia nos regala, está tomado según San Lucas en el capítulo 10, verso 25 al 37, y quizá es una de las parábolas más leídas, más escuchadas. No tanto como el hijo pródigo, que es la más famosa, pero esta también le sigue muy de cerca. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley. Pongamos el acento en el doctor de la ley que se presenta ante Jesús, porque viene a hacerle una pregunta para ponerle a prueba. Sin embargo, no podemos descartarlo tan fácilmente, porque la pregunta que le viene a hacer es importante. No es mera retórica, no es solamente para ponerlo a prueba, también hay un interés personal de saber, de conocer. ¿Cuál es la pregunta que le va a hacer? Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?
Es una pregunta existencial, una pregunta importante, necesaria de hacerse y de responderse. Todos querían saber qué había que hacer para salvarse, porque en aquella mentalidad el plan de salvación de Dios no estaba tan claro como el de nosotros hoy día, no estaba tan accesible, estaba en formación, casi podríamos decir. Ante esa pregunta, que es importante, si no lo fuera Jesús no la hubiese contestado, Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, tú eres un maestro de la ley, eres conocedor, se supone que tú sepas la respuesta a tu pregunta. Y él respondió, y respondió correctamente desde el mandamiento principal. El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Citó el Deuteronomio y eso es perfecto. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. O sea, respuesta a tu pregunta: cumple con lo que pide el mandamiento principal de la ley de Dios dada a Moisés y por ende a todos los hombres, y con eso vivirás. Pero el doctor de la ley todavía tenía una duda razonable e inteligente. Y el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No olvides que aún quedaban vestigios de aquella antigua ley, donde tu prójimo era solamente el de tu gueto, el de tu tribu, que incluso tenías que amar al de tu tribu, pero podías odiar y vengarte de los de otras tribus. Y no había hermandad entre entre pueblos diferentes, no había hermandad. Podías vengarte de otros pueblos enemigos. Por lo tanto, la pregunta de él tiene sentido. O sea, Jesús, yo te he escuchado predicar, veo que lindo hablar del amor, del perdón, de la acogida, de que todos somos iguales y hermanos. Es que aquella antigua ley se va a abolir. Ya no tengo que amar solo a los de mi pueblo, sino a los de todas las tribus y todos los pueblos. Más o menos por ahí podía ir la pregunta de este varón. Para contestarle, Jesús hace una parábola. Otra vez, es como si Jesús le dijera: mira, no me estás entendiendo. Te voy a hacer unos muñequitos, unos dibujitos, a ver si con esto entiendes. Y le cuenta esta parábola del buen samaritano, que ni siquiera tenemos que leerla, la conocemos de memoria, y si no, búscala en tu propia Biblia y léela directamente de allí. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, no es tan lejos, pero cayó en manos de unos ladrones. ¿Y quiénes pasaron? Un sacerdote y un leví. ¿Lo asistieron? No lo asistieron. ¿Quién pasó después? Pasó un samaritano de un pueblo secundario, la chusma, la prole, lo que no produce mucho, los de menos valor, pasó y sí lo atendió. ¿Qué está haciendo? Una comparación entre un samaritano, un leví y un sacerdote. No. Está haciendo una comparación entre las autoridades que imperaban en aquel momento. Y por eso va a decir: pasaba un hombre de Dios, dedicado a hacer sacrificios, a ser pontífice, a interceder por los hombres ante Dios y a derramar bendiciones de parte de Dios para con los hombres. Pasó un hombre dedicado a Dios. Y pasó un levita, que aunque necesariamente no era un sacerdote, porque los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, y este era aún de la tribu sacerdotal, pero de Leví. Pasa un levita que tampoco lo atendió, un conocedor de la palabra, alguien que se encargaba de trasladar el tabernáculo, montarlo, desmontarlo y llevarlo por donde quiera que iban. Un hombre cercanísimo a Dios, con unas facultades impresionantes de parte de Dios. Y no lo asistieron. Espérate. Es que por ley casi no podían asistirlo. Estaba herido, había derramado sangre. Y todavía prevalecía la idea de que si entrabas en contacto con un impuro, también eras impuro y no podías entrar a la sinagoga, no podías ofrendar sacrificio, no podías hacer nada hasta que te purificaras. Viéndolo de una manera, ellos hicieron lo correcto. Primero, porque era de otro pueblo, tal vez no era ni siquiera de su pueblo, no consta exactamente, era porque dice alguien bajaba, pero quizás ni siquiera era de su pueblo, de su rango, de su categoría. Y si paraban a asistirlo y entraban en contacto con él, quedaban impuros.
Por lo tanto, desde una forma muy humana de proceder, muy según la ley, muy según lo que estamos acostumbrados a cumplir al pie de la letra con las leyes, según eso, ellos hicieron lo correcto. El samaritano no tiene ese compromiso con la ley porque no tiene esa ley. No padece de ese mal que es la ley, porque dice la palabra que la ley esclaviza, la letra esclaviza, el espíritu es el que da vida, pero todavía ellos no conocían el espíritu que Cristo venía a imprimirle a esa ley, para transformar, para cambiar esa ley. Por eso la pregunta de quién es mi prójimo es tan importante, porque Jesús la aprovecha para hacer una aclaración para el resto del mundo y para el resto de la eternidad. ¿Quién es tu prójimo? Y él contestó bien, bueno, aquel que practicó misericordia, aquel que tuvo compasión. Fíjate que no dijo aquel que hizo lo correcto, porque el levita y el sacerdote hicieron lo correcto, y el samaritano, desde su ley que no existía como la de aquellos, también hizo lo correcto. Pero se trata de hacer lo correcto solamente, no de buscar el espíritu de la ley para hacer lo correcto desde el espíritu. Y lo correcto desde el espíritu es mostrar compasión, ser solidario, hacerse uno con el necesitado, ir por encima de cualquier ley que pueda opacar la misericordia, contribuir a la paz, al bienestar del otro, contribuir a ayudar al otro, no solamente para curar y vendar sus heridas y darle de comer, sino para tocar su alma con nuestro gesto y atraerlo al Cristo de la gloria, al Dios verdadero, al plan de salvación. Entonces la parábola es mucho más de lo que parece, porque no es que hay buenos y malos, no es una película de indios y vaqueros, es un examen del corazón. Cuando yo soy sacerdote y cumplo con mi obligación y lo tengo que hacer, tengo unas obligaciones como sacerdote, tengo unas obligaciones como levita, tengo unas obligaciones como papá, como madre de familia, como abuelo, como tío, como hermano, como esposo, como hijo, como católico, como cristiano, y tengo unas obligaciones como hijo amado de Dios. Y si se trata de hacer lo correcto, debo hacer lo correcto. Y en lo correcto imprimir al Espíritu. Y en el Espíritu la compasión, el bienestar. Y para tener compasión no siempre tengo yo que ir a socorrer. También puedo mandar a que socorran. Y ese mandato tiene una parte salvífica, porque estoy cumpliendo. No lo hice con mi propia mano, pero busqué quien lo hiciera. Organicé los grupos, mandé la gente, puse la gente a trabajar en el nombre de Cristo y dirigí la orquesta perfectamente bien, y se llegó al final último. Si era necesario, también me enrollé las mangas e hice mi parte. Pero en el proceso del plan de salvación de Dios, cada uno tiene partes diferentes que realizar, y tiene que realizarlas bien y siempre por compasión, siempre por el bien de las almas. Hemos dicho esto hasta el cansancio, solo lo repetimos. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres obrar correctamente, no solamente según la letra, sino según el espíritu? Es muy simple lo que hay que hacer. 5 pasos. Hacer lo que tienes que hacer. Hacerlo inmediatamente. Hacerlo bien. Hacerlo siempre con alegría, y hacerlo por el bien de las almas. Has respondido bien, le dijo. Has respondido bien. No estás tan lejos del reino de los cielos. Cuida de él, lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Esa última frase te obliga a ser responsable por tu hermano siempre. No por un solo evento, no cuando esté en desgracia, no solo cuando te necesita, aun cuando no te necesitara en la apariencia. Siempre necesitamos reforzar la fe y estar caminando en el sendero correcto. Por lo tanto, hermano, descubre al sacerdote que está dentro de ti por el sacramento del bautismo y haz lo correcto siempre. Descubre al levita que habita dentro de ti simplemente por ser un hombre religioso en relación con Dios. Descubre al samaritano que está dentro de ti y también al hombre herido que está dentro de ti, para que en todas las instancias y de todas formas actúes siempre
con misericordia, siendo compasivo y luego siendo agradecido, porque esperamos y creemos que este varón, una vez curado, sanado, fue agradecido con el samaritano. Además, ¿podemos juzgar tan mal al sacerdote y al levita? No se detuvieron, pero llegaron al templo, fueron a donde iban. ¿Y qué sabemos si el resto del camino fue orar con poder? Y en la oración con poder incluso le pidieron a Dios: manda un buen samaritano que socorra a ese varón. Manda, Señor, todo lo que hace falta para que ese hombre sea recogido del suelo, para que ese hombre también sea liberado de la carga que le han dado. Es que es acción y es contemplación, es oración y es trabajo. Es que cada uno tiene algo que hacer y todos juntos hacemos el esfuerzo completo y vemos los mejores resultados. Ese samaritano que llegó allí, en una forma de hablar, pudo haber sido la respuesta del sacerdote y del levita, y eso también tiene un valor. ¿O es que no creemos todos en el poder de la oración de intercesión? Es que cuando necesito un favor del alcalde o del gobernador o del senador o del quien sea, no mando a alguien por delante para que abrande y prepare el camino. Es que la intercesión siempre ha existido y siempre existirá, y es que a cada uno le toca hacer lo que le toca hacer. Que con mucho lo mejor es detenerse para ayudar, con mucho es lo mejor, pero no la única forma, no la única manera. Siempre hay formas y maneras de hacer lo mismo y de hacerlo bien, cada uno desde su perspectiva. Lo importante es que no dejemos de mostrar compasión, ternura, solidaridad y de trabajar por el reino de los cielos. Es hermosa esta lectura, son 1000 cosas más las que se pueden decir, y sin embargo ya es tiempo de que podamos redondear. Dios les bendiga, Dios les haga santos, Dios les proteja constantemente. Felicitamos otra vez a nuestro señor obispo en su cumpleaños y le deseamos bonanza, prosperidad y santidad. Que el amor de Dios les bendiga con poder a todos y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No lo olvides, suscríbete a este canal, recibirás la homilía diaria y la homilía dominical que te pido que compartas en todas tus redes sociales. No lo olvides, también suscríbete al canal de la diócesis para que sigas nuestros temas formativos. Me han preguntado, yo prediqué el segundo, la iglesia intérprete de la Biblia, pero los 5 hasta ahora están espectaculares, búscalos todos y compártelos todos. Y no olvides suscribirte porque allí también ponemos muchas otras actividades que realiza nuestra diócesis. No olvides la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.